Hermanos, qué gusto reunirnos otra vez. No olviden seguir usando su cubreboca cuando salgan a algún lado, hermanos. Es importante que sigamos cuidándonos. Y primero Dios, todo va a estar bien. Vamos a iniciar orando, hermanos. Yo quisiera pedirles que nos unamos en una oración. Ya saludaron a todos ustedes que puedo ver en este momento y pues les vuelvo a saludar. Kate, que Dios te bendiga. Gio, qué gusto verte, hijo. Altaira, Jonathan, qué bueno que ya están aquí. Ilse, que Dios te bendiga, Ilse. Hermana Lili, que Dios la bendiga, hermana Lili. Mi hermano Israel, que Dios te bendiga, mi hermano. Y aquí veo a una persona que dice Moto G8 Play. No sé quién sea, pero te mandamos un saludo. Que Dios te bendiga. Ojalá que nos dejes ver tu rostro. Jonathan, Altaira, ya los estoy viendo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos otra vez. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, de compartir tu palabra. Te ruego que bendigas a Irene, Señor, en donde ella se encuentra, en su casa, Padre. Señor, que tú sanes cualquier malestar que ella tenga, Padre, y que en tu nombre ella pueda sentirse recuperada, fortalecida, bendecida por ti, Padre. Señor, te pedimos por ella y por todos nuestros hermanos queridos, Señor, que estén pasando por alguna situación difícil. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿A cuántos de ustedes les estresa pensar en el futuro? ¿A cuántos de ustedes les estresa pensar en el futuro? Digo, escuchamos tantas cosas en la actualidad acerca de los problemas que tenemos como país, el problema sanitario que estamos atravesando con pues esta pandemia y todas sus variantes, el problema de inseguridad que se da en muchas partes y que tristemente algunos hemos experimentado en la vida. A mí me han asaltado 2 veces con arma de fuego y pues no es muy agradable que le pongan a uno un arma en la cabeza, no es nada agradable. Ilse pasó hace poquito tiempo por una situación de violencia y eso nos deja así como en un estado de hoy están las cosas como muy de cabeza. Y luego algunos otros tal vez han experimentado problemas por causa de que no hay tanto trabajo, lo han perdido, o los ingresos se han reducido, o la canasta básica está incrementándose de una manera que no habíamos visto en muchos años y los precios siguen subiendo, y eso puede causar mucha inquietud. Pero yo quiero invitarles en esta noche, hermanos, a que subamos la montaña y veamos el futuro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que podamos ver qué hay allá en el futuro, adelante de nosotros? Les invito, hermanos, que si me ayudas a poner la primera y segunda diapositiva. No, la primera solamente. Estas palabras que el Señor Jesucristo, el Señor Dios, nuestro Señor, le dio a Moisés. Cierto día, el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Cuando el Señor está escuchando la oración de Moisés y Moisés está hablando con el Señor acerca de estas cosas que le preocupan, el Señor le habla a Moisés y le dice: hijo, sube a la montaña, quiero mostrarte algo. Y lo que el Señor le mostró fue justamente toda la tierra que ellos iban a recibir en las próximas semanas y meses. Esa es la bendición que Dios tenía para ellos. Ahora, me llama la atención que está el verbo porque les he dado, como si fuera algo que ya hubiera ocurrido. Y en realidad, cuando Dios nos da las cosas, hermanos, en su visión no hay tiempo. Cuando Dios está hablando acerca de las cosas futuras, Él puede referirse a ellas como cosas en el presente, como realidades que ya están hechas, porque para el Señor no hay tiempo, para Él es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Y cuando nosotros hablamos
con el Señor, Él nos da esa visión del tiempo y quizá nosotros estamos pensando en términos de lo que está en el futuro, pero Dios, que ya conoce todo, lo ve en el presente. E incluso yo me atrevería a decir, lo ve como si ya hubiera ocurrido. En esta noche, hermanos, nosotros hablaremos de algo que a mí me parece maravilloso, algo que un servidor experimentó hace muchos años, cuando era un mocosuelo de 19 años, y estaba con toda la intención de ganarme el mundo, de comerme al mundo, como dicen, y llegué un día con mi papá y le dije, papá, ¿qué crees? Me quiero casar. Y entonces mi papá me dijo, pues estás bien niño, ¿cómo te atreves a pensar que te puedes casar? Y yo, como ya sabía a qué edad se había casado mi papá, le dije, papá, es que no estoy tan chico. Y mi papá me dijo, no, sí está chico, cuando menos espérate a que cumpla la edad que yo tenía cuando me casé. Yo ya sabía, pero le pregunté, ¿y cuántos años tenías, papá? 19, hijo. Ay, papá, yo acabo de cumplir los 20. Ay, caray, no pensé que fueras tan grande. Pues ya ni modo, ya te dije que cumplieras mi edad. Pues está bien. Entonces me dijo, pues me da gusto, vamos a orar porque Dios les bendiga. Y una vez que hablé con mi papá, recuerdo que estando con mi novia en ese entonces, 2 años más chica que yo no sé ni cómo la dejaron casarse tan chiquita, pero recuerdo que teniendo 19 años y Betty 17, casi un año antes de esa plática con mi papá, nos sentamos abajo de un árbol allá en el Rosario, que en ese tiempo a mí me parecía bellísimo aquella colonia, y cuando yo digo que era bellísimo, se me quedan viendo como diciendo, no es tan bonito, pero cuando uno está enamorado ve todo precioso, y a mí me encantaba aquella colonia y lo veía todo hermoso, y abajo de ese árbol nos pusimos a orar, pensando en el futuro, y empezamos a leer un libro que lo presté y a quien lo presté no me lo regresó, y yo después no me acordé a quién se lo había prestado, lo busqué en librerías, está agotado, y lo pude leer en esos años, 1979, ¡ay! Tanto tiempo, 1979, y después de eso ya no lo conseguí, está agotado y no lo he conseguido. Pero el libro se llama Aventuras en la Oración. Y leyendo ese libro, hay un capítulo que se llama el capítulo Dame un sueño. Y en ese capítulo mi esposa y yo empezamos, en ese entonces mi novia y yo, empezamos a pedirle al Señor justamente que nos diera un sueño para nuestras vidas, algo que pudiéramos realizar en el futuro. Y recuerdo que empezamos a platicar acerca de lo que nos gustaría que Dios hiciera en el futuro. ¿Ok? ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Y allí empezamos a aprender algunas cosas que quisiera compartir con ustedes, hermanos, acerca de estas aventuras en la oración. Cuando uno piensa en una aventura, piensa en algo intrépido, piensa en algo peligroso, en una situación de riesgo, en una situación en la que es probada nuestra capacidad física o intelectual o espiritual para afrontar algún reto. Y justamente, hermanos, lo que nosotros estábamos pensando en ese momento es que Dios nos iba a enfrentar a algunos retos, algunas cosas difíciles en la vida, pero que veríamos su bendición al estar orando con Él. Y miren, yo escribí esto, hermanos, porque esto es lo que pienso acerca de lo que significa la aventura de orar con el Señor y estar en intimidad con Él. Es un tiempo sin tiempo. Qué raro, parece paradójico. Pero cuando oramos con Dios, hay un tiempo sin tiempo. Es decir, que en mi visión muy corta, yo puedo pensar de mí en ese entonces como una persona muy madura, aunque fuera un chamaco de 19 años. Pero para Dios no hay tiempo. Él es eterno. Y yo podía pensar en términos del futuro, pero Dios, que ve todas las cosas en su tiempo, que es eterno, para Él es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Entonces, lo que en ese entonces
era el futuro para mí, ahora es pasado. En este tiempo que se lo estoy narrando, ya es pasado. Todas aquellas cosas que oramos, Dios las concedió y ahora ya forma parte de mi pasado. En ese tiempo yo creía que Dios podía modificar el futuro, como lo hizo con Moisés al subirlo a la montaña y decirle, yo ya les he dado todo esto que tú estás observando. Todavía no lo recibían, pero en la mente de Dios eso ya había sido hecho. Aventuras en la oración también significa una fortaleza surgida de la debilidad. Es decir, es el reconocimiento de que yo no soy tan fuerte físicamente, ni tan intelectualmente grande, ni tengo tanta fortaleza espiritual, pero mi Dios es todopoderoso. Y entonces, en esa oración que tengo con Dios, en esa aventura que tenemos con Dios, se conjuga justamente mi debilidad con la fortaleza y la potencia de Dios. Esa aventura en la oración también tiene que ver con un poder más allá de mis límites. Es decir, en ese momento yo no sabía todas las cosas que aprendería en los años siguientes. No había entrado a la universidad, no tenía todavía definido lo que iba a ser el rumbo de la vida, no había desarrollado talentos o habilidades, todavía no se habían manifestado algunos dones de Dios, algunos dones espirituales de Dios a mi vida, pero yo entendía que aunque yo estaba limitado, el poder de Dios era eterno, impresionante y grande. Para Él no hay límites. Meternos en la aventura, en la oración, hermanos, significa esa unidad de emociones y pensamientos finitos. Mis emociones y pensamientos que son así de chiquitos, con la potencia y la sabiduría de Dios. Es entender, hermanos, que yo puedo expresar lo que yo siento en ese momento con el Señor, sea tristeza, esperanza, dolor, sufrimiento, o alegría o paz, cualquier cosa, la puedo expresar delante del Señor con mi cabeza que es tan pequeña para pensar, pero cuando está puesta en sintonía con Dios, todo eso se potencializa y empezamos a entrar en esa sabiduría infinita que viene de parte de Dios. Así que eso, en ese entonces y ahora, es lo que creo que significa meternos en esta aventura, más allá de aquellos sueños que le pedimos a Dios y que esperamos que se lleven a cabo, está estas cosas que experimentamos con Dios. Vean, hermanos, si me ayudas, Kay, con la siguiente diapositiva. Leía un libro en el que un hermano decía, la iglesia sabe lo que tiene que hacer. La mayoría de los cristianos sabe lo que tiene que hacer. Lo que necesita es descubrir cómo aplicar esto que Dios les está diciendo. Yo me planteé esta pregunta, ¿cómo podemos hallar esa aventura al orar? ¿Cómo podríamos hallar esa aventura de la que el hermano nos está hablando? Y cuando digo aventura, hermanos, me refiero a cosas que el Señor fue cumpliendo, pero no sin experiencias que de momento nos metieron en un conflicto o en una situación que no esperábamos. Recuerdo, hermanos, cuando el Señor, en esos años, le dijimos en ese año, 1979, le dijimos al Señor, y Señor, si tú quieres algún día, permítenos, yo le dije, permíteme llevar a mi esposa a Europa, que ella conozca Europa. Y ese pensamiento, yo sé que ahorita hay muchos chavos, ahorita han cambiado tantas las cosas que los vuelos son muy económicos y si uno se mete a Airbnb puede encontrar casas que están baratísimas o hoteles en otros países que están muy económicos, pero les estoy hablando de 1979, donde no había computadoras, es decir, sí había, pero solo en los grandes corporativos o en el gobierno, pero no había computadoras personales, no había celulares, no había internet, no había ninguna de las aplicaciones que tenemos. Y atreverme a pedir algo al Señor así era como realmente un poco aventurado de que Dios pudiera darle a alguien que no ganaba ni siquiera el salario mínimo. Bueno, es más, en ese entonces ni siquiera trabajaba, lo único que tenía era lo que mi papá me daba. Así que era como muy aventurado pensar. Pero les comento un incidente que ocurrió justo cuando empezamos a ahorrar, a trabajar y a darle a la compañía para que pudiera comprar los boletos
y que nosotros hiciéramos un viaje por Europa. Y llegamos a Francia, y cuando íbamos para allá nos dijeron que nos iban a recoger un guía de turistas. Y pasó 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y nadie llegaba por nosotros. Finalmente llegó un grupo ahí de españoles, y le pregunté, oiga, nosotros contratamos un paquete con esta compañía. ¿Con cuál? Y ya le dije el nombre, ahorita no me acuerdo. Y me parece como si nos dijera en este tiempo, uy, no, joven, ya se lo llevaron al baile. Esa empresa ya tronó. Pero ¿cómo que ya tronó? Si nosotros ya les pagamos todo lo que era el viaje, los viáticos y todo lo demás, ¿cómo que ya tronó? Sí, ya esa compañía ya quebró. Y me dijo, ¿y a dónde iban a llegar? Pues a este hotel. Pues si quiere lo acerco a ver si hay algo por allá. Y nos llevó. Y cuando uno ve esas cosas, uno levanta los ojos al cielo para decir, Padre, no nos ibas a dar esto, no nos ibas a ayudar. Entonces, la historia es larga, pero quiero decirles que al final llegamos a ese hotel. Poco después se presentó el guía de turistas, me pidió una disculpa, me dijo nos retrasamos en Inglaterra porque se complicaron las cosas, pero ya estamos listos para el viaje. Así que Dios nos dio muchas aventuras en ese viaje y nos ha dado muchas aventuras en este caminar cristiano. Pero las cosas, hermanos, a veces no resultan tan sencillas. Pero cuando yo les digo, hermanos, que necesitamos conocer el poder infinito de Dios, Kay, si me ayudas a poner la siguiente diapositiva, es porque quiero leerles algunas cosas, hermanos, acerca de cómo podemos entrar en esta aventura de conocer al Señor, esta aventura a la que Él nos lleva día a día. Dice el Salmo 139, versículos 1 al 4. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y también cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Y cuando nosotros leemos este precioso salmo, hermanos, el Salmo 139, el favorito de mi esposa, nosotros entendemos, hermanos, que podemos entrar en esa aventura de la oración cuando entendemos cuánto nos ama Dios, qué valiosos somos para Él y cuánta sabiduría tiene nuestro Señor al vislumbrar, hermanos, las cosas que están ahora presentes y lo que nos va a dar en el futuro. Dios, hermanos, nos hace saber que podemos entrar en esa aventura cuando descubrimos la infinita sabiduría de Dios y también cuando nos damos cuenta de qué tan valiosos somos para Él. Porque Él nos cuida, va adelante de nosotros. Ahora, yo me he dado cuenta, hermanos, de que hay algunas personas que les gustan las aventuras y a otros no tanto. A otros les gusta llevar la vida más tranquilita, o sea, como que no haya muchos movimientos. Y algunos, no sé si será un asunto de género, pero a los hombres como que somos un poco más aventureros. Como que decimos, vamos a emprender esto. Y podrían decir a nuestra esposa, no te compliques la vida, mejor busca un trabajo y que te paguen cada semana a semana. ¿Por qué te metes en estas complicaciones? Pero nos gusta justo este espíritu de aventura. Ahora, ese mismo espíritu de aventura, si nosotros queremos entrar en los planes de Dios, en los propósitos eternos de Dios, tenemos que atrevernos, hermanos, a salir de nuestra zona de pasividad, de nuestra zona de comodidad. Es muy fácil llegar a la casa, sentarnos, prender con el control la televisión, aplastarnos y no hacer nada. Pero allí no vamos a tener la aventura. Allí no vamos a tener todas las cosas sorprendentes que Dios tiene para nosotros en el futuro. Tenemos que salir de nuestra comodidad y empezar a hablar con el Señor a cada momento. Sé, ya lo hemos comentado, que el Señor nos ha estado parando algunos a las 3 o 4 de la mañana y esa hora ha sido padre ponernos a orar y a leer la palabra y a estudiar un poco.
Algunos otros se están levantando más tarde, pero no importa si es más temprano o más tarde. Lo verdaderamente importante, hermanos, es que hablemos con el Señor, a la hora que sea, pero que hablemos con el Señor. Salir de nuestra rutina diaria. No sé si ustedes lo han pensado, pero cuando salimos al campo, como que algo se renueva dentro de nosotros, ¿no? Decimos, hay un descanso. Aunque al final del día lleguemos cansadísimos del cuerpo, pero mentalmente sentimos que hemos estado descansados. Cuando buscamos del Señor, hermanos, salimos de nuestra rutina para buscarlo y Él nos renueva internamente. Si me ayudas, Kay, antes de que ponga un segundito aquí. Una cosa más antes de lo anterior. Cuando el versículo nos habla, hermanos, acerca de que Él observa cada paso que nosotros estamos dando, Él observa atentamente todo lo que pensamos. Para mí es algo precioso, hermanos, porque yo no sé qué concepto tendrá usted de Dios. Algunas personas tienen un concepto de Dios como un juez que castiga, que está observando para ver en qué te equivocaste y remarcártelo y castigarte por qué hiciste eso. Pero cuando yo leo este salmo, a mí me habla acerca de un Dios que ve mis pasos, que sabe cuándo me siento y cuándo me acuesto, cuándo salgo y cuándo regreso, que me observa, me cuida y está conmigo. Y eso Perdón, pastor, perdón, ¿es Salmos qué? ¿Capítulo el que dice, oh Señor, examíname? Es el Salmo 139, hermanita. Okay. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 17. Capítulo 139, del 1 al 19. Del 1 al 17. Gracias, Gracias, pastor. Hermanita. Y estará puesto allí en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí, hermanos? Ok, si me ayudas con la siguiente. Ahora sí, ¿cómo podemos, hermanos, hallar esa aventura al orar? Declarando sus palabras. ¿Cuáles son las palabras del Señor? No temas, tú ve confiado, hijo, tú vas protegido. Esto, hermanos, es tan importante porque yo me he dado cuenta, hermanos, de que muchos cristianos seguimos atados al tipo de lenguaje que teníamos cuando no conocíamos del Señor. Y cuando pensamos en el futuro, decimos, ay, no, tenemos que, no tires nada, viejita, cuida todo porque no sabemos si en el futuro vaya a haber. ¿Por qué decimos esas cosas? El Señor nos dice que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha prometido que si nosotros buscamos su reino y su justicia, nos dará todos los días que comer, un lugar donde vivir, y nos dará también toda la ropa que nosotros necesitemos. ¿Por qué nos preocupamos de aquellas cosas que nos preocupábamos antes? El Señor, hermanos, se acerca a nosotros para decirnos, hijo, no temas, hijo, ve confiado, hijo, estás protegido. Cuando nosotros pensamos en el futuro y nos estresamos, nos preocupamos, el Señor, si tú le das oportunidad, hermano, si tú estás orando con el Señor y de rodillas ahí le dices, Señor, me preocupa esta cosa, el Señor va a acercarse a ti y va a traer una paz a tu corazón. Creo que les he comentado, hermanos, que cuando yo empiezo a orar y hay algunas cosas que no están bien dentro de mi vida, al cerrar mis ojos, siento como que hay turbulencia, como que hay algo que se está moviendo dentro de mi cerebro. Pero cuando viene la paz de Dios, hermanos, eso se aquieta y podemos experimentar una paz muy preciosa de parte de Dios. Vean, hermanos, qué dice el siguiente versículo del Salmo 139. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Vas delante y detrás de mí. Y estamos confesando las palabras del Señor. Estamos orando con Él y diciéndole, Señor, me siento protegido porque tú vas adelante y tú vas atrás de mí. Me estás cubriendo, eres una coraza alrededor de mí, lo cual quiere decir que yo puedo ir confiado en la vida. Sí, es verdad, hermanos, yo les he dicho, hermanos, aquí está mi cubrebocas, sigámonos protegiendo, hay muchos contagios.
Pero les digo algo, hermanos, y se los digo con toda honestidad, a mí no me preocupa. Lo utilizo porque la Biblia me dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y si las autoridades me dicen, esto te va a ayudar para no contagiarte, y con eso evitas contagiar a tus hermanos, yo lo uso. Pero le digo algo, no me preocupa. Nuestra vida está en las manos del Señor. Todo lo que pueda pasar en nuestra vida está en las manos del Señor. Él va delante de nosotros y atrás de nosotros. Ok, si me ayudas a regresar, vean esta otra porción de ese versículo, que es maravilloso. Dice el salmista, Señor, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y cuando leo esto, hermanos, yo no sé si alguna ocasión usted ha venido afligido delante del Señor y se ha reclinado en el altar, que ahora no tenemos aquí en el reclinatorio, pero alguna ocasión, sea en una iglesia o en otra, yo he ido delante del Señor con mis problemas, mis necesidades, y de pronto algún pastor, algún siervo de Dios se pone detrás de mí y coloca su mano sobre mi cabeza y está orando. Y en el momento en que está orando y pone su mano, yo siento la bendición de Dios. Hace unas semanas, cuando uno de los chicos nuevos allá en Herrería, un jovencito que parece un niño, aunque debe tener casi 20 años, un niño por la manera como habla, cómo se comporta, estaba el momento de adoración y él fue movido por el Espíritu del Señor en ese momento de quietud a dejar su lugar e ir a orar. Y cuando yo lo vi orar, sentí que el Señor me decía, ore por él. Y entonces fui, puse mi mano sobre él, empecé a orar y el joven empezó a llorar y cuando terminó el culto me dijo, hermano, yo sentí que Dios me estaba tocando justamente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, y buscamos esa comunión con Él, sentimos la mano de Dios sobre nosotros, en nuestra cabeza. Eso es lo que dice este versículo que hemos leído, ¿ok? Y otra vez, siento tu mano de bendición sobre mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo, Señor. Pero nosotros, hermanos, experimentamos esa aventura al orar cuando nosotros confesamos sus palabras, cuando declaramos sus palabras. No temas, hijo, ve confiado, estás protegido. Todos los pensamientos que tengo son de pensamientos de bendición para ti. Y cuando escribía esto, hermanos, yo mismo me puse una pregunta. ¿Te acuerdas de esos dos hombres que contrataste? Déjenme narrarles es una anécdota que me ocurrió, hermanos, hace unos 8 años, yo creo. Me contrataron, un cliente que tenía en ese entonces, me contrató para ir y poner una cerca alrededor de un terreno que él había comprado. Seguramente que hay propiedades más grandes, seguro. Pero este hombre que me contrató compró un terreno allá en Guanajuato que tenía casi 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados. Es un montón. Es un montón. Más o menos para que se imaginen, teníamos que caminar desde una punta hasta la otra 1 kilómetro y de otra punta al otro kilómetro, porque 1000 por 1000 les da 1 millón, pero es un terreno grandísimo. Cuando me contrataron para eso, yo no sabía de todos los problemas que había, pero la primera ocasión que llegué allí para empezar a deslindar el terreno y que se pudiera poner la cerca, llegó un hombre con un machete y me dijo, miren, yo le quiero decir algo, este terreno nos pertenece. Y si usted se mete con nosotros, le va a pasar lo mismo que al otro ingeniero. No lo encontraron ya, ¿eh? Y me enseñó su machete. Me dijo, ups. Y en ese momento lo que yo hice fue,
pues, orar. Es decir, Señor, estoy en tus manos. Esta persona me está amenazando de muerte, pero yo estoy en tus manos. Hablé con mi cliente y le dije, pasó esto y esto. Dice, ay, arquitecto Samperio, no pensé que estuvieran las cosas mal, pero de todas maneras sigue, por favor, siga, y me lo acerca. Y le digo, wow. Y entonces en ese momento dije, bueno, pues tengo que seguir órdenes. Y le voy a mandar un abogado. No creo que un abogado me sirva de mucho, pero está bien. Y el abogado pues empezó a moverse y habló allá en el municipio y le dijeron, no, si algo se presenta y le hacen daño, nosotros vamos. Pues qué bien, ¿no? O sea, si le hacen daño, nosotros vamos y mandamos a las patrullas. O sea, tiene que pasar algo conmigo para que actúen o qué. Y dije, bueno, Señor, yo confío en ti. Tú vas delante de mí y atrás de mí. Contraté a un grupo de personas para que me ayudaran a acercar. Y entre esas personas que contraté de ese pueblo, porque dije, tengo que contratar a alguien de aquí para que vean que estoy trayendo trabajo y al menos hagan algo para que no se pongan tan rudos. Y uno de los que contraté era un monote como ropero, así, bien ancho, alto, de 1,90, 1,95, y él trajo a su hermano y dijo, ¿lo puede contratar también aquí? Digo, sí, claro que sí. Pónganse a deslindar aquí y empezar a poner los postes y la alambrada, ya les dije cómo lo tenía que hacer. Estábamos poniendo y cuando de pronto viene una turba del pueblo, como unos 25, 30 personas, yo tragué saliva, y venían con machetes. Y entonces uno de ellos llegó hasta donde yo estaba y me dijeron, le dijimos que no tenían que cercar este terreno, lo estamos peleando. Yo le dije, señores, la escritura está a nombre de mi cliente y en el municipio lo saben y se están haciendo todos los trámites. No, aquí no va a hacer nada. Y diciendo eso, que me empujan, hermanos. Y en el momento en que me empujan, me tiraron. ¿Cómo pude ver yo la mano del Señor en estas aventuras que Él nos permite tener? En que aquellos dos roperos que había contratado, de inmediato me ayudaron a levantarme, me pasaron atrás, sacaron sus machetes ellos también y les dijeron, lo que tengan que ver con el arquitecto, primero con nosotros. No le van a hacer daño y este es nuestro trabajo y lo vamos a defender. Y cuando estos dos roperos se pusieron ahí enfrente de los demás, todos los demás pensaron que iba algo en serio y dijeron, bueno, está bien, vamos a esperar qué dice las autoridades. Y yo dije, sí, esperaremos, pero mientras tanto seguimos poniendo la cerca a todo el terreno. Yo quiero decirles, hermanos, que nosotros debemos sentirnos confiados siempre, desde luego no ser imprudentes, pero tenemos un Dios que va delante de nosotros. Él nos cerca adelante y atrás con su protección. Cuando fuimos a Herrería, hermanos, ahorita las cosas han cambiado un poco, ¿no, Altaira y Jonathan? Un poquito. Pero hubo un tiempo, ¿se acuerdan? Cuando el asunto de la violencia estaba terrible y entraron allá los Zetas y otras y cobraban por todo. Fue un tiempo difícil. Pero nosotros siempre íbamos pensando, el Señor cuidará de nosotros. Y lo más que llegó a ocurrir fue con enfrente de la iglesia a veces encontramos grupos de chicos que se estaban drogando o personas que estaban tomando y se ponían en un estado inconveniente. Lo más que llegó a pasar fue que uno de esos borrachitos le caí bien y fue y me abrazó. Y entonces cada vez que yo llegaba allá, lo abrazaba y después tuve que disculparme con la iglesia porque les decía, hermanos, seguramente que me huelen a alcohol, pero les doy mi palabra que no soy yo. Es el borrachito que abrazo afuera, pero no soy yo. Pero fuera de eso siempre vimos el cuidado de Dios. Dios está con nosotros, nos cubre adelante y atrás. Ok, la siguiente. ¿Cómo podemos, hermanos, meternos en esta aventura de la oración? Podemos hacer algo más, hermanos. Podemos reconocer que su amor y sus bendiciones nos persiguen.
cuando usted reconoce que el amor de Dios está sobre usted y sus bendiciones le persiguen, y no solamente le persiguen, lo alcanzan. Yo escuchaba a un pastor recientemente, el hermano Gilberto Gutiérrez Lucero, que cuando hablaba acerca de estas bendiciones, y él decía, en el original griego, esta palabra de perseguir, de seguir, es una traducción que se refiere o que se ha referido como al actuar, a la acción de los perros de caza. ¿Qué es un perro de caza? Son esos perros justamente que, sobre todo en Inglaterra, tenían los señores feudales, los condes, los marqueses, los señores, los reyes, para ir de cacería. Y estos perros iban justamente a buscar a las presas, a los zorros o a los animales salvajes, para acorralarlos. Decía, este verbo, donde habla acerca de las bendiciones del Señor, tiene que ver con un sentido así. Es como si las bendiciones de Dios fueran como los perros de caza que van detrás de nosotros y nos alcanzan. Así es la bendición de Dios. No es algo que Dios te dice, te voy a bendecir y se le olvida. Es algo que Dios ya ha decidido hacer y lo va a conseguir. Esas bendiciones, esos pensamientos de paz, esas cosas buenas que el Señor ha planeado para ti, esas el Señor las va a hacer cumplir en tu vida. Eso es algo precioso por lo cual nosotros podemos bendecir al Señor. Veamos este versículo otra vez, mis hermanos. Dice este versículo. ¿Es el que sigue, sí, verdad? Dice este versículo del 7 al 12. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia, Señor. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Cuando usted piense en aquellos, no lo quites, que cuando usted piense en aquellos astronautas que salieron de la Tierra y que fueron al espacio y llegaron a la Luna, o que le han dado vueltas y vueltas alrededor de la Tierra, ellos pueden ver un espectáculo que nosotros no vemos. Toda la grandeza de Dios a través de su universo. Pero aunque ellos salieran de esta Tierra, ellos podrían decir, aún allá está la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Y si nosotros dijéramos, me fui al otro lado del mar y estuve en ese océano, el Señor nos hace saber a través de esta oración, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. No nos podemos alejar de Dios. El amor de Dios siempre está con nosotros. Podría pedirle, dice el salmista, a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, Señor, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Dios, hermanos, está en todas partes y lo maravilloso es que a donde vayamos nosotros, sea de paseo, sea que estamos de viaje, sea que salgamos de la casa, allí la palabra del Señor nos dice que nos va a guiar su mano. Así que cuando nosotros ponemos nuestro camino delante del Señor, lo que el Señor nos promete es, hijito, te prometo que yo te voy a guiar, que voy a estar contigo. No estarás en ningún lugar solo, yo voy a estar contigo. Eso es lo que el Señor nos dice a través de este salmo precioso. Y vuelvo a preguntar, Kay, si me ayudas con la siguiente, vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos hallar esa aventura al orar? Hermanos, creyendo que mi vida está escrita en el libro de su mente. Cuando usted ora, hermano, piense que todo lo que es su vida, todos los momentos que ha pasado, todos esos momentos dulces, amargos, todos esos momentos placenteros o complicados, todos esos están en la mente de Dios. Toda nuestra vida está delante de Él, hermanos. Y cuando pienso en esto, hermanos,
recuerdo este canto que entonamos aquí, que los chicos cantan con tanta emoción, diciendo, Él es el Rey de Gloria, me persigue con su amor. Él está con nosotros, hermanos. Hay una película que, sacando algunas escenas que no me gustan, desde luego, que tienen declaraciones que van en contra de lo que nosotros creemos como cristianos, sacando eso, es una película que a mí en particular me gusta, por la que ganó varios Óscares, se llama Forrest Gump. Pero en esa película se plantea una premisa o una pregunta. ¿Es la vida como una caja de chocolates en la que no sabes de qué sabor está dentro, de qué sabor está relleno, qué dulce tiene adentro? ¿Es la vida así, como una situación en la que no sabes lo que la vida te depara, o es una situación en la que hay un destino y hay algo que está preparado para cada persona? Y dentro de esa película se plantea justamente eso, que a veces hay cosas que ocurren como si fueran accidentes y que van conformando la vida de una persona, o situaciones que parece como que fuera el destino de alguien ir sobre los pasos del abuelo y del padre y de los ancestros y decir, este es el rumbo que yo tengo que llevar. ¿Cómo es la vida? Pero lo que el Señor nos dice en este versículo, que si me ayudas a regresarlo otra vez, este versículo que nos dice, hermanos, en este precioso salmo, que, no, el que sigue, hija, el que sigue. Dice, tú creaste las delicadas partes, si es ese o... Deme un segundito, hermanos. Sí. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cuando nosotros pensamos en un bebé, hermanos, y todas ustedes, hermanitas, que son madres, saben lo maravilloso que es tenerlo dentro. El sentir cómo va creciendo, los movimientos que va dando, las pataditas, cuando incluso parece que hasta se enoja con ustedes porque empieza a golpearles por dentro. Y ustedes experimentan esa vida que está dentro de ustedes y dicen, es algo maravilloso. Y cuando nosotros como padres vemos las manitas tan perfectas de los bebés, esos deditos tan chiquitos, pero tan bien formados con sus uñitas y todo, nosotros decimos, wow, esta es una maravilla, es un milagro de la vida. Y el Señor nos dice que nosotros fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre sin que faltara ni una sola de las cosas, porque estaban allí escritas en el libro de Dios. Pero me llama mucho la atención, hermanos, en esta versión de la Nueva Traducción, cómo concluye diciendo, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en todas las cosas que Dios va añadiendo a nuestra vida, cuando ponemos nuestros caminos delante de Él y le decimos, Señor, yo quiero vivir esta aventura de la vida cristiana. Y empezamos a ver, hermanos, que hay cosas que nos gustan muchísimo, que nos encantan. Y hay otras cosas que quisiéramos no pasarlas porque son complicados y retan todo nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestro temperamento. Y que algunas ocasiones, como en el último día de los bautizos, que no funcionó el calentador y que
estuvimos ahí batallando y yo oraba al Señor, le decía, Señor, ¿de veras me tienes que hacer la vida tan complicada ahorita, Señor? Sería tan fácil que funcionara este calentador para que mis hermanos se pudieran bautizar con un agua que no estuviera tan fría. Y el Señor es misericordioso, yo creo que me perdona cuando aún le hablo así, porque envió a una persona para que lo arreglara. Y bueno, no estuvo caliente, pero estuvo tibia el agua para que se pudieran celebrar los bautizos. Pero a veces nosotros, hermanos, cuando no tenemos una buena actitud respecto a la vida, la vemos todo tan complicado. Y se nos olvidan aquellos momentos que forman parte de esta aventura y que son tan agradables. Y yo pensaba en algunas cosas que a veces son chuscas dentro de nuestra vida y que forman parte de esta aventura de la vida que Dios nos permite vivir. Recuerdo ese día que después de trabajar me quité la playera y dije, ¡pasumicha, qué feo huelo! Solo con levantar los brazos dije, Dios mío, pero qué feo huelo. Y estaba mi esposa ahí cerquita y le dije, ¿cómo es posible que me soportes, amor? Y me dice, ya sabes lo que dice 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Y hemos vivido todos experiencias así en las que podemos disfrutar de la vida y sentirnos contentos y comer juntos y abrazarnos. Y hay otras experiencias en las que Dios nos pasa por esto y nos reta para decir, ok, ya te di el conocimiento, hijito, ahí te va el examen. Y nosotros quisiéramos decirle, no, Señor, no quiero el examen, no quiero el examen. Señor, tú sabes que voy a reprobar. Pero Dios nos dice, no, hijito, no vas a reprobar. Estoy contigo. Tienes todo mi apoyo. Tienes mi fortaleza. Esto es parte de tu proceso de crecimiento. Pasa el examen. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, de que la vida, que es una aventura con el Señor, está llena de todos estos momentos padres, difíciles, bonitos, simpáticos, agradables, de dulzura, de el ser retados, el ser amenazados de muerte, de tener una pistola en la cabeza y decir, ay, Señor. Pero en todos esos momentos nosotros podemos decir, Dios está conmigo, Dios me ama. Y yo quiero decirles esto a todos ustedes, hermanos que me ven. Dios los ama impresionantemente. Dios les ama. Cada vez que se acerquen a Él, recuerden estas cosas. Sí, hay mucho que aprender. Pero, Señor, yo quiero vivir esta aventura de oración contigo. Esta aventura de la vida cristiana contigo. Amén. Les doy un abrazo. Les doy un abrazo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque es una aventura vivir contigo, Padre. Es una aventura reconocer que el pasado, el presente, el futuro es uno solo para ti. Y, Señor, tú has escrito todos los momentos que vivimos en tu libro. Y aunque algunos no nos gustan, lo cierto, Padre, es que es maravilloso caminar en las obras que tú preparaste para nosotros. Te damos muchas gracias. Te amamos, Padre, porque tú nos amas. Te damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los abrazo.